Hare Krishna, buenas noches. Andavas. Muchas gracias por acompañarnos después de 2 meses atendiendo los sadhus, sirviendo a los Vaisnavas. El día de hoy entonces retomo este intento de Harikatha y vamos a continuar con el estudio del Bhakti Rasamrita Sindhu. Me dicen acá que no se escucha. ¿Se escucha? Ok, este es tu teléfono, pero que no sirve porque los demás se escuchan. Entonces, estamos estudiando de el Bhakti Rasamrita Sindhu o el néctar de la devoción. La parte, la ola relacionada con el sadhana bhakti o con la práctica del bhakti yoga. Tenemos sadhana, tenemos bhav y finalmente tenemos prema. Entonces está el bhakti en práctica, después está ya el desarrollo del bhav, del sentimiento de amor espontáneo por Dios, y después de eso está el prem, que es cuando ya ese sentimiento florece por completo y permite que la Swarup Shakti descienda al corazón del Bhakta. Pero para que esto ocurra, tenemos que empezar por práctica. Hay otra forma de que descienda la Swarup Shakti, puede ser por Kripa Siddhi, por alcanzar la perfección por una misericordia especial, pero no esforzarnos en la práctica y depender de esa misericordia especial. Sería como no trabajo y voy y juego en la esquina la lotería todas las noches con la esperanza de que algún día me gane la lotería. Es decir, dependeríamos más de la especulación mental que de la misericordia en sí del Señor. En última instancia, vamos a alcanzar la perfección de la práctica no por nuestro propio esfuerzo personal, sino por la misericordia de Hari, Guru y Vaishnava. Pero el Señor Krishna, al ver este esfuerzo, entonces se va a dejar atar en nuestro corazón, así como cuando él vio el esfuerzo de Madre Yashoda y se dio cuenta que Madre Yashoda ya se le había caído la guirnalda, se había dañado su tocado del cabello, estaba transpirando, su sari estaba desacomodado, estaba cansada. Ahí el Señor Krishna dijo: wow, Madre Yashoda se ha esforzado por atarme y me quiere castigar por mi bien, porque ella es mi bien queriente, ella solamente quiere que yo sea un niño de bien, una persona de bien, y por lo tanto yo me voy a dejar atar debido a la fuerza de su Vatsalya puro, debido a la fuerza de su amor maternal puro. Asimismo, los Purvacharyas nos han dicho que requerimos un esfuerzo en la práctica. Queremos practicar con intensidad, como vamos a estudiar hoy en un verso del Srimad Bhagavatam, Tibrena Bhakti Yogena, y a través de ese esfuerzo, entonces, los sadhus nos van a bendecir al ver la sinceridad y el esfuerzo en esta práctica, y en algún momento, a través de su Asirvav, a través de su bendición, vamos a alcanzar el éxito deseado, que es el desarrollo del Prem Bhakti. Hoy vamos a estudiar desde el texto número 22 de esta ola del Sadhana Bhakti. Bhukti Mukti Spriha Yavati Shachi Hridi Vartate Tavat Bhakti Sukha Shyatram Katama Vyudhayo Bhavet. ¿Cómo puede surgir la felicidad del Bhakti en el corazón cuando la bruja del deseo, del disfrute egoísta y la liberación permanecen en él? Entonces, acá Bhukti y Mukti. Bhukti significa el disfrute egoísta. Mukti significa el deseo de la liberación.
y pues más específicamente Swayuya Mukti, volverse uno con Brahman, volverse uno con Dios, son considerados una bruja, en la medida de que embrujan a la entidad viviente, de que encantan a la entidad viviente. Entonces, dentro de ciertas secciones de los Vedas, se habla en ciertos tantras, tantra negro, tantra blanco, magia negra, magia blanca. Y hay personas que utilizan ciertos tipos de magia para poder controlar a otras entidades vivientes. Y asimismo, la energía ilusoria, entonces nos intenta controlar. Nos intenta controlar porque ese es el servicio que le ha dado Cristo. ¿Y por qué tiene la energía ilusoria el poder de controlarnos? Porque tenemos avidia, ignorancia, y además de eso tenemos matsarya o envidia de la suprema personalidad de Dios. Esos son los prerequisitos para que la energía ilusoria nos pueda controlar. Pero gradualmente, en la medida en que trascendemos esa avidia, esa ignorancia, refugiándonos en Divya Gyan, en el conocimiento espiritual, gradualmente entonces podemos entender quiénes somos, quién es el Ser Supremo, cuál es el sambandha, la relación con el Ser Supremo, cómo cultivar esa relación a través de la práctica del Sadhana Bhakti, y finalmente cuál es la meta de nuestra existencia, que es Prem Prayoyana, el desarrollo del amor puro por Dios. En la medida en que entendemos la meta, pues nos vamos a dar cuenta de que hay aspectos favorables y aspectos desfavorables en la práctica del servicio devocional. Eso se ha ido explicado en el Vaishnava Tantra, como los 6 aspectos del Saranagati, que empiezan con Anukulasya Sankalpa Pratikulya Vivarjanam. Tengo que aceptar lo favorable en mi crecimiento espiritual y tengo que dejar de lado lo que no me permite crecer espiritualmente. Esa es la consideración principal de qué debo aceptar y qué debo rechazar dentro de este universo material. Y estos encantos que nos vienen a traer este hechizo de Bhukti y de Mukti, los Vaishnavas consagrados nos han dicho que mientras que tengamos estos deseos en el corazón, en ese mismo corazón no se va a manifestar el amor puro por Dios. Y por lo tanto, es deber de todo practicante sincero el poder remover estos 2 hechizos de su corazón. Ahora el punto es cómo removerlos. ¿Sí? Porque en la etapa de la Nistita Vayan, del Vayan inestable, entonces uno hace un voto y después de eso se da cuenta que no puede mantenerlo. Generalmente debido a Hridaya Daurbalya, la debilidad del corazón. Oye, si yo me voy a cantar las 16 rondas, pero son las 10 de la noche y he cantado 4 rondas. Sí. Uno dice, no voy a visitar estas personas que son mala asociación y que me contaminan. Pero de repente entonces debido a la debilidad otra vez estoy en mala asociación. No voy a escuchar este tipo de música que sé que no me ayuda en nada a mi progreso espiritual, pero debido a la debilidad de mi corazón, entonces otra vez estoy escuchando ese tipo de música. Por lo tanto, se requiere una fuerza superior para que podamos trascender estos deseos de Bhukti Mukti, y también, pues acá no es muy común, pero en la cultura védica, en los Vedas se explica que hay otro tipo también de deseos que hechizan a la entidad viviente, que son siddhis, o las perfecciones que se derivan de la práctica del yoga místico, ahima, lahima, praptima, etc. Pero pues acá lo más cercano tal vez al yoga místico era Kalimán en los años 80, ya ustedes ni siquiera me imagino que lo recuerdan, o el Chapulín Colorado, que él podía volverse más pequeño que lo más pequeño. Eso es uno de los 8 siddhis o perfecciones místicas, pero pues la gente viene a hacer yoga por estar bien de salud, por tener un cuerpo saludable. Acá
en 20 años de mi escuela no ha llegado el primero a decir, quiero que me enseñen yoga para poder levitar. Nadie ha venido con ese propósito. Pero en India es diferente. Incluso hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, él comenta que él conoció yogis místicos que podían aparecer en un lugar, sumergirse debajo de un río sagrado y aparecer en otro río a miles de kilómetros de distancia. Él pudo ver con sus propios ojos, él cuenta. Entonces acá, pues no vemos yogis místicos, pero en India sí podemos ver yogis místicos, yogis que se dedican a esta práctica mística del yoga. Y pues imagínense, si ya nuestro ego es bien pesado, es bien difícil de trascender sin tener ningún poder místico. ¿Se imaginan ustedes si ustedes pueden levitar, pueden tener clarividencia, pueden entrar en la mente de las personas, pueden viajar en el cuerpo sutil hasta el sol, hasta la luna? Pues es muy fácil caer en la trampa de creerse Dios. Y vemos muchos ejemplos, ¿no? Vemos Osho, que empezó siendo un fakir y después de eso, Bhagwan le decían, ¿no? El nombre de Dios. Vemos a Baba también, tenían en un templo, él tienen un carruaje de oro con los 5 caballos igual que a Arjuna, como Parthasarathi, y él se sentaba como en la auriga, como el cochero de Arjuna. Sí. Hay una pareja de yogis que tienen miles de seguidores, millones de seguidores en India, y entonces él se hace llamar Bhagavan y ella se hace llamar Shakti. Sí. Pero cuando vemos la profundidad allí, no vemos Siddhanta, no vemos el Srimad Bhagavatam como un pramana, como una evidencia. Por lo tanto, alguien viene y decir, yo soy Dios, adóreme a mí, y uno va a decir, bueno, pues en el segundo canto del Srimad Bhagavatam están descritas las encarnaciones de Krishna y mi querido compadre, usted no es ninguna encarnación descrita en el Bhagavatam, por lo tanto, usted simplemente es un impostor. Entonces, por eso se han dado las escrituras, por eso se ha escrito cuál es el comportamiento de un sadhu, para que uno pueda diferenciar quién es un guru, quién no es un guru. Claro, el devoto en la etapa neófita no va a entender. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Avanzar y asociarse con devotos más avanzados que ya identifiquen. En la etapa de Madhyan ya uno identifica quién es un sadhu, quién no es un sadhu, quién es un guru, quién no es un guru, quién es un Vaishnava, quién no es un Vaishnava. Pero en la etapa canista, en la etapa neófita, pues esa discriminación no está presente. Por lo tanto, sí o sí, el consejo de los sadhus es que podamos avanzar. Hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada le dijo a sus discípulos, por lo menos tienen que avanzar en esta vida de la etapa de Madhya Madhikari. Uttam es algo muy, muy difícil de alcanzar, devoto puro. ¿Sí? Uttam por encima de las contaminaciones, de la condición de Tamaguna, de Rayaguna, incluso de Sattva-guna. Uttama por encima de las gunas. Pero por lo menos avanzará en la plataforma Madhyam, en la cual se tiene Sastriya Srada, una fe que se fundamenta en la comprensión correcta de los sastras, una práctica correcta y una discriminación y una relación apropiada con los diferentes tipos de devotos. Sri Jiva Goswami comenta que Mukti es de 2 tipos. El primero es el que nubla el anhelo de alcanzar Bhakti y el segundo es el que ofrece autosatisfacción al individuo. Mukti ha sido descrito aquí como una bruja, Pisacha, porque cambia el deseo por obtener Bhakti a través del encanto. Es cierto que los devotos puros se liberan de la esclavitud material, es decir, se convierten en muktas o jiva muktas, un alma liberada en vida. Pero esto se hace por la fuerza del Bhakti mismo y no por un esfuerzo separado por parte del devoto. Entonces los gyanis se esfuerzan e incluso practican Bhakti, pero para alcanzar Mukti, la liberación impersonal, como algo aislado al servicio devocional. Pero los devotos practican los 9 procesos del servicio devocional y automáticamente Bhukti, Mukti, Siddhi vienen a servirlos. Y si el devoto ve
que esto puede ser utilizado en el servicio Bhagavan, él lo va a aceptar. ¿Por qué? La consideración del devoto es Anukulasya Sankalpa Pratikulya Vivarjanam. Acepto lo que favorece mi servicio devocional. Pero si uno ve que eso no le va a servir en su práctica del servicio devocional, entonces uno lo va a rechazar. Y podemos ver el ejemplo en el Brihad Bhagavatamrita, en el cual en un momento del viaje hacia la trascendencia, entonces se presenta Mukti Devi y le dice a el devoto, oh, yo te quiero servir. Y el devoto dice, muchas gracias, no necesito de tu servicio. Y allí se explica que Mukti Devi, la liberación, sirve eternamente a los pies del loto de Bhakti Devi, de la madre de la devoción. Por lo tanto, en el texto anterior, Sirupa quiere establecer el punto de que un devoto quien se encuentra en la etapa de practicante o sadhaka no debe albergar ningún deseo por alcanzar mukti o bhukti, pues esto le impedirá el acceso al reino del bhakti. Entonces, este es el deber ser, ¿cierto? El deber ser es, si tú quieres alcanzar amor puro, tienes que sacar de tu corazón bhukti, el deseo de disfrute egoísta, material, mukti, el deseo de liberación, siddhi, el deseo de practicar para alcanzar perfecciones místicas. Sin embargo, existen pues diferentes tipos de devotos ya en la práctica, en la realidad. El Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 24, texto 89 dice: Sei upashaka haya trividha prakara kama moksha kama sarva kama ara. Los devotos se dividen en tres categorías. Akama, sin deseos. Es el tipo más elevado de devotos. Moksha kama, los que desean la liberación. Sí, porque el señor Krishna dice, a mí vienen los afligidos. ¿Y qué es un afligido? Pues alguien que quiere liberarse de la miseria. Está buscando un tipo de liberación. Sarva kama, aquellos que desean la perfección material. Es decir, los que quieren ir a Swarga, ya no solamente les interesa liberarse del lado negativo, sino que ellos quieren ir a los planetas celestiales y poder disfrutar de la del disfrute más elevado, más sutil que se puede experimentar en Swarga Loka. Ahora, esa es nuestra realidad. Quisiéramos, o el deber ser es, no debes tener deseos para que el Bhakti se manifieste en su corazón, pero la realidad es, ¿tenemos deseos o no tenemos? Sí. Estamos todo el tiempo bombardeados por miles de deseos, por miles de especulaciones, por miles de conjeturas. Entonces no podemos forzarnos, ¿sí?, a actuar por encima de nuestro adhikar. Por eso el señor Krishna le dice a Uddhava, actuar en concordancia del propio adhikar es una gran virtud, y actuar en concordancia sin tener en cuenta el adhikar es un gran defecto. Yo tengo que reconocer lo que soy, porque yo puedo posar ante los Vaishnavas, no, yo no tengo ningún deseo material, ya todos mis deseos están satisfechos, yo solo quiero amor puro por los pies del loto de Sri Radha y Madhava. Pero si eso no está en el corazón, incluso tú puedes engañar a los Vaishnavas, tú puedes engañar incluso al maestro espiritual, tú puedes engañar a la sociedad, pero tú no puedes engañar a Krishna, porque Krishna es Sarvagya, Krishna es omnisciente. Y pues al maestro espiritual, él no tiene el mismo nivel de omnisciencia de Krishna, pero tiene algún nivel de visión. Los rishis, los sabios desarrollan un poder que se llama Trikala Gyana. Ellos pueden también ver el pasado, el presente, el futuro. Por eso uno siente que cuando se acerca al guru, con su mirada él está viendo más allá de la forma, más allá de la apariencia física. Entonces, lo mejor es que uno se sincere. Lo mejor es que uno venga a Krishna y le diga, Krishna, vengo acá a entregarme, pero con todo el paquete completo, con mis anartas, con mis deseos de disfrute, con mis deseos de liberación. Ayúdame, tengo todo este paquete, tengo toda esta maleta en el hombro. Por favor, ayúdame a aliviar la carga. Y si uno es sincero,
Krishna lo va a bendecir y le va a ayudar para que uno pueda avanzar espiritualmente. Eso está descrito en el segundo canto, tercer capítulo, verso 10 de Srimad Bhagavatam. Es un verso muy importante para que ustedes lo estudien, por favor. Podemos repetir: Akamaha Sarva Kamo Va Moksha Kama Udara Tivrena Bhakti Yogena Yayetam Purusham Param. La persona que es verdaderamente inteligente, es decir, Udharadi, aquel que tiene una inteligencia expansiva, que quiere comprender el universo, quiere abarcar en el buen sentido de la palabra. Tanto si es un devoto libre de deseos, Akam Bhakta, un devoto puro, libre de deseos. Prahlad Maharaj, señor Nrsimha, le dijo: pídeme una bendición. Le dijo: yo no voy a pedir ninguna bendición, porque si yo vengo a pedir algo a cambio de mi servicio, sería simplemente un comerciante, un vaisya. Wow, y el señor Nrsimha dijo: wow, qué nivel de devoción de Prahlad Maharaj. Y le insistió, y al final Prahlad Maharaj dijo: bueno, solo por complacerte, mi señor, voy a pedir algo, que por favor liberes a mi padre Hiranyakashipu del infierno al cual debe ir por haber intentado maltratar a un devoto. Ese es el corazón de un sadhu. El corazón de un sadhu no es enviar a nadie al infierno eterno. El sadhu tolera su propio sufrimiento, tolera su satisfacción, pero desarrolla paradukadukhi, el sentimiento de ayudar a los demás, y por eso a veces el sadhu sufre. Cuando ustedes ven un sadhu sufriendo, no es por sus propios caprichos, su egoísmo, sus anartas, no, nada de eso. Es porque él sufre de ver a un devoto sufriendo en esta existencia material. Él sufre al ver una entidad viviente sufriendo. Y por eso él es el bien queriente de todas las entidades vivientes. Por otra parte, entonces puede ser alguien, un devoto que sea sarva kama, que tenga repleto de deseos, sarva, todos los deseos, tiene todos los deseos. Específicamente, acá se refiere pues a los que quieren disfrutar de los placeres celestiales, porque el mayor disfrute es sensual, ¿no? Entonces puedes tener sexo con las hermosas mujeres, o como dice hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, las muchachas frívolas de los planetas celestiales, las apsaras. Sí. Puedes tomar del Somarasa, puedes escuchar a los Gandharvas en los Kinnaras ejecutar la música más hermosa de la creación. O puede ser Moksha Kama, un devoto que desee liberarse y volverse uno con Dios. Entonces, a pesar de todo esto, puede que alguien no tenga ningún deseo, tenga todos los deseos, tenga deseos de liberación, pero si él tiene inteligencia amplia, ¿qué va a hacer? Él va a empezar a servir a Dios. ¿Y cómo lo va a servir? Tivrena Bhakti Yogena. Debe ocuparse seriamente en Bhakti. No puede ser una ocupación de cada vez que viene un sadhu, cada 6 meses, soy un devoto de festival, aparezco, Hare Krishna, Haribol, Prabhu, Dandavat, ay, Mataji, qué lindo, cómo le queda el sari bonito, Haribol. No. Tiene que tener un compromiso diario, de acuerdo a su capacidad. Alguien podrá ocuparse 1 hora en Bhakti al día, alguien podrá ocuparse 2 horas al día, alguien podrá ocuparse 3 horas, alguien podrá ocuparse 4 horas, alguien podrá ocuparse 24 horas al día. Pero la recomendación es Smartavya Shatatam Vishnu Vismartavyo Nayatuchit Sarva Vidhini Sedashu Etayor Eva Kinkaraha. Tienes que ocuparte diariamente en recordar a Krishna y nunca debes olvidar a Krishna. Esa es la principal recomendación y la principal prohibición de todas las escrituras.
Entonces, diariamente significa que por lo menos un momento en tu vida tienes que recordar a Krishna, cantar el santo nombre, estudiar los sastras, escuchar Harikatha, hacer una ofrenda, de acuerdo a tu capacidad. Entonces, alguien que tenga una inteligencia amplia va a practicar, así tenga deseos o así no tenga deseos, bhakti con intensidad, con el objetivo de complacer a la suprema personalidad de Dios. Yayeta Purusham Param, al Parama Purusha, al ser primigenio, al uno sin segundo. El significado de la palabra Udaradi es Bhuktiman, inteligente y considerado. Debido a ello, esta persona se ocupa en el servicio devocional del Señor Krishna, incluso si aspira a complacer sus propios sentidos. Entonces, es mejor endeudarse con el capitalista más grande del universo. Pero si usted es bruto, se endeuda con el gota a gotas de la esquina. Ahora, si usted recuerda que su padre es Bhagavan, pleno de fuerza, fama, belleza, riqueza, conocimiento y renunciación, entonces de pronto dice, bueno, yo lo complazco y él me condona la deuda porque él es renunciado. Pero el gota a gotas nunca le va a condonar la deuda, más bien le va a cobrar con intereses. E incluso, si usted no paga a tiempo, le puede cobrar con su propia vida. Así de sencillo. Por lo tanto, es mejor que te endeudes con el mayor de todos los capitalistas. ¿Por qué? Porque él va a limpiar el corazón del devoto que escucha apropiadamente su mensaje. Srimbatan Swakata Krishna Punya Sravana Kirtanam. El devoto es el Señor Supremo es el benefactor del devoto veraz, quien ha desarrollado un vívido deseo en el corazón de escuchar su mensaje y de reflexionar al respecto. Y a través de eso, entonces, él va a limpiar esos deseos del corazón, hasta que el corazón quede completamente puro. Los demás procesos, es decir, la práctica de solo el karma, niskama karma yoga, la práctica solo del jnana, la práctica de la astanga yoga, no pueden dar ningún resultado a menos que estén unidos al servicio devocional. El servicio devocional, sin embargo, es tan fuerte e independiente que puede dar todos los resultados deseados. Sri Mukunda Das, que es uno de los comentaristas del Bhakti Rasamrita Sindhu, señala que puede surgir una pregunta al respecto de este verso. Si el Bhakti es omnipotente, ¿cuál es la necesidad de orar por la gracia de Dios para liberarnos de los deseos egoístas de disfrute o el deseo de obtener la liberación? En respuesta, Sri Mukunda Das Goswami explica que como ninguna persona noble viviría en un lugar donde hay una bruja, así también el deleite de Bhakti no puede manifestarse en el corazón de una persona que anhela Bhukti y Mukti. Esta bruja que contamina el corazón puede ser removida solo por la gracia del Señor, no por nuestro esfuerzo personal, pero nuestro esfuerzo personal es importante, porque eso va a traer la bendición de el Vaishnava, la bendición del sadhu. No vamos a alcanzar Prem Bhakti por nuestro propio esfuerzo. No es que yo canto 64 rondas muy concentrado porque yo sé que voy a llegar al amor puro por Dios, no. Pero si el Señor ve nuestro esfuerzo, ve la sinceridad en el canto, Él va a inspirar a un sadhu para que nos bendiga y así va a descender la Swarup Shakti a nuestro corazón. Entonces, los que practican karma yoga creen que a través de la acción correcta, de ser muy correctos, se van a liberar. Los que practican jnana creen que a través de su intelecto se van a liberar. Los que practican astanga creen que a través de las posturas, la respiración, el pratyahara, se van a liberar. Y los que practican bhakti saben que no se van a liberar y por eso no pierden el tiempo buscando por su propio esfuerzo la liberación y solamente están orando por el amparo y la gracia del Señor. Lo anterior es comprobable estudiar las historias del rey de los elefantes, Gayendra, que la estudiamos en la última clase hace 2 meses, no sé si todavía lo recuerden, si está en el radar.
Dhruva Maharaj, Saunaka y Chatusanas, es decir, los 4 Kumaras. Así que estos 4 tipos de personas que inician la práctica espiritual, los que están en peligro, pues Gayendra estaba en peligro, lo estaba mordiendo un cocodrilo, por eso oró al Señor. Los que buscan riqueza, Dhruva quería un reino más grande que el reino de su padre. Los indagadores, sí, Saunaka Rishi. Los que desean la liberación, Moksha, los 4 Kumaras. No son elegibles para el Bhakti puro, pero a través de la asociación con el Ser Supremo, a través de la asociación con un devoto puro, gradualmente ellos se liberan de ese tipo de deseos y desarrollan el adhikar o la calificación para practicar Bhakti puro. Solamente los devotos que pueden erradicar estos deseos por la gracia del Señor Supremo son elegibles para el Prema Bhakti. Entonces recordemos que acá en el Bhakti Rasamrita Sindhu, cuando se habla de Bhakti, se habla de amor puro. Entonces hay un nivel de Bhakti genérico, ¿sí?, que se explica en las escrituras Sarvopada Vinir Mukta, Tatparannoetuena, Nirmalan, Rishikena, Rishikesa se vaya Bhakti Ushate. Por servir a Rishikesh, el amo y controlador de los sentidos, automáticamente controla sus sentidos y te libera de los upadi, de las designaciones materiales. Ya si te dicen fea, no te afecta, porque sabes que tu alma es una sirvienta de Bhagavan y es lo más lindo que hay en el universo, servir a Bhagavan. Esa es la definición de Bhakti genérico, general. Pero ya la definición de Bhakti que se explica en el Bhakti Rasamrita Sindhu es Anyavilasita Sunya Yana Karma Namritam. El Bhakti tiene que estar libre de karma, libre de gyan, tiene que ser hecho con la actitud favorable y con el único deseo de complacer a Bhagavan. Si no, eso no es Bhakti. Entonces acá está hablando del más elevado tipo de Bhakti, el amor puro por Sri Radha y Madhava. En el Srimad Bhagavatam, en el canto 6, capítulo 17, texto 28, se explica lo siguiente. Narayana paraha sarvena kutaschana vibhyati sarga pavarga narakeshu api tulyarta darshinaha. Los devotos que están exclusivamente dedicados al servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios, Narayan, no sienten temor de ninguna circunstancia de la vida. Para ellos, los planetas celestiales, la liberación, los planetas infernales son todos lo mismo, pues el único interés de estos devotos es el servicio del Señor. Donde el Señor me ponga a servir, está perfecto. Como explica Srila Bhakti-Rasa de Goswami Maharaj, el medio ambiente es perfecto. No le eche la culpa a Benedetti, no le eche la culpa a que no hay metro, no le eche la culpa al papá, no le eche la culpa a la mamá. No, el medio ambiente es perfecto. Sirva a Krishna y va a encontrar armonía absoluta. Quite a Krishna del centro de su vida y va a encontrar caos y desequilibrio absoluto. Sri Vibhanath Chakravarti señala que el anhelo por mukti ha sido apropiadamente descrito por Sri Rupa Goswami como un amigo. ¿Sí? Entonces, para alguien, el deseo por mukti puede ser visto como un enemigo. Para otra persona, el deseo por mukti puede ser visto como un amigo. ¿Eso de qué depende? Del punto de vista del observador. Entonces acá, en este capítulo del Srimad Bhagavatam se está diciendo, Bhagavan ha dicho que un devoto genuino, para él el cielo, el infierno, la liberación, son todo lo mismo. Él no tiene aversión, ni apego. Pero para un devoto principiante, pues hay que decirle, oiga, tenga cuidado con estos deseos. Es alguien viene muy contaminado del mundo material. Solamente en su cabeza tiene deseos de disfrute egoísta. Está viendo el mundo material
como algo para ser explotado. Ahí hay que decirle no, corrija su visión, eso no es correcto. Como Maharaj Parmana daba el ejemplo, ¿no? Que uno le dice al niño, no meta el dedo en el enchufe, eso es malo. Si usted mete, lo castigo, allá, allá. Entonces el niño dice, uy, malo. Pero pues ya uno crece y uno dice, no, mire, gracias a que hay una toma, puedo conectar la multitoma, puedo hacer una transmisión, puedo predicar, los devotos se pueden conectar a la transmisión, entonces no es malo. ¿Qué es lo bueno? Lo malo es la conciencia con que yo uso la toma. Asimismo, un devoto puede estar en el cielo y si él está meditando en Bhagavan, no tiene ningún problema. Un devoto puede ser pues una condición infernal de vida. O anhela ir a esa condición, ¿no? Recuerden lo que dice Bhaktivinoda Thakur, dice, yo prefiero nacer como un gusano en el excremento en la casa de un Vaishnava que como un Brahma si se vuelve adverso al Señor. Esa es la potencia de un devoto puro. Y Gorgichor Das Babaji Maharaj, para que no lo perturbaran, iba a cantar a una letrina el santo nombre. Entonces, pues, ¿quién canta en una letrina? Solamente un Paramahansa, nadie más puede cantar en una letrina. Bueno, ¿no? De repente entra ese popó y canta el santo nombre, pero nadie se va a quedar ahí 8 horas en una letrina cantando. Hasta que en algún momento vino el Bihari Brahmachari Fallai y Gorgichor Das Babaji, ¿quién es? No, yo soy un sirviente de mi maestro espiritual. ¿Quién es su maestro espiritual? Sí, la Bhaktisiddhanta Saraswati de Prabhupada. ¡Ah! Amar Prabhu, mi Prabhu. Y salió de la letrina y empezó a compartir con el devoto y empezó a hablar de las glorias de Srila Bhaktisiddhanta, a quien él mismo consideraba su propio amo y señor. Entonces, desde que el servicio devocional y el bhav, el sentimiento por Dios y por el devoto estén de por medio, el devoto no va a tener ningún problema si está en el cielo disfrutando, si está en el infierno, si el Señor le da liberación. Pero, pues allí se requiere ya estar internamente ubicado en la plataforma del amor por Dios. Por eso acá el señor Krishna dice, mi devoto genuino. ¿Sí? Parvati naturalmente podía haber preguntado, ¿qué es lo que hace tan excelso a los devotos? Por consiguiente, este verso explica que los devotos son Naraya Para, es decir, que simplemente dependen de Narayan. Los reveses de la vida no les preocupan, pues en el servicio Narayan han aprendido a tolerar cualquier adversidad que esté presente. En el primer canto del Srimad Bhagavatam, Bhaktivedanta Swami Prabhupada dice, a pesar de que un materialista tenga muchos éxitos, todas sus actividades deben ser consideradas un fracaso, infortunio. A pesar de que un espiritualista tenga muchos tropiezos en su práctica espiritual, todas sus actividades son gloriosas. ¿Por qué? Porque ese karma es controlado directamente por Krishna. Entonces ya no es una actividad ordinaria. A los devotos no les preocupa estar en el cielo o en el infierno. Simplemente se ocupan del servicio del Señor. Esta es su perfección. Anukuliena Krishna Nusilanam. Es su generoso empeño en el servicio del Señor lo que les hace realmente exitosos. Con la palabra Britya, Brityanam, el señor Shiva señaló que, a pesar de que Chitraketu era un ejemplo de persona tolerante y excelsa, en realidad todos los devotos que se han refugiado en el Señor como sus sirvientes eternos son gloriosos. Ellos no ansían ser felices mediante la elevación a los planetas celestiales, la liberación o la unidad con Brahman, la efulgencia suprema. Pero si eso viene, ellos lo aceptan en el servicio a Bhagavan. Y si no es favorable para el servicio, no lo aceptan. Esa es la consideración. Es como el pratista. ¿Qué es pratista? El prestigio, ¿sí? Entonces, el pratista, ¿qué arma? ¿El pratista es bueno o es malo?
Si es para Krishna. Correcto. Entonces, el pratista nos han dicho que es malo, que es malo. No, no, el pratista no es malo. Realmente lo que es malo es pratistasa. ¿Qué es pratistasa? El deseo de buscar reconocimiento, prestigio y posición en la sociedad devocional. Eso es el veneno. Pero si de repente, naturalmente, el Señor te da un pratista para ser usado, para poder predicar, para inspirar a la gente en conciencia de Krishna, pues es tu dharma aceptar eso que te ha dado el Señor Supremo. Como en la Biblia está la parábola de los talentos, que está el bobo que le dieron un talento y lo escondió debajo de la tierra. En cambio, estaba el otro que le dieron unos talentos y los duplicó. Y le dijo, claro, Señor, usted me ha dado esos talentos, acá están con intereses. ¿Por qué? Usted me ha dado esto para poder servir, obviamente lo voy a utilizar. Esa es la verdadera conciencia de lo que es Yukta Vairagya. ¿Sí? Entonces, si Dios te ha dado el don de la música, utilízalo para hacer música consciente de Dios. Si Dios te ha dado el don de la palabra, utilízalo para glorificar al Señor Supremo. Si el Señor Supremo te ha dado el don de la pintura, como hacía Maranidhi, utilízala para hacer esas hermosas ventanas al mundo espiritual. Pero además de eso, califícate, porque no todas las veces vas a hacer el servicio que más te gratifica. Entonces, el devoto en la etapa madura, él incluso se vuelve un kamikaze, dice Bhakti-Rasa Akshardhya Goswami Maharaj. Los devotos puros están calificados para hacer cualquier servicio que se les pida en cualquier situación, así sea la más desfavorable. Por eso, en nuestra línea se ha dicho que Kurukshetra es el mejor lugar para hacer servicio devocional. Porque allí en Samanta Panchak se encontraron después de 100 años de separación las gopis con Krishna y no pudieron ejecutar danza rasa. Bueno, escondidas sí hubo al final, danza rasa. Pero ellas estaban allí, se encontraron con Krishna. Sí, Krishna se sentía apenado con Radharani, Radharani se sentía apenada con Krishna. Y al final Radha dijo, no está Vrindavan, y sin Vrindavan no puede haber danza de rasa. Y si tú sirves en ese gran sentimiento de separación de Radharani por Krishna, en esa gran necesidad y cantas el santo nombre intentando ayudar a que Radharani mitigue su sentimiento de separación por el Señor, estás haciendo el servicio más elevado. Entonces, al principio tal vez, te gusta pintar, pinta para Krishna, te gusta tocar tu piano, toca para Krishna, está bien. Pero gradualmente tienes que madurar. Como el niño quiere jugar y quiere jugar y quiere jugar, pero en un momento ya papá tiene que decir, no, tiene que ayudar también con el aseo de la casa, no le puede cargar todo el trabajo a su mamá. Y no es gratificante para el niño hacer el aseo, pero tiene que hacerlo, tiene que educarlo. Por eso Chanakya Pandit dice, tienes que servir a tu hijo incondicionalmente de los 0 a los 5 años. Tienes que disciplinarlo y educarlo correctamente de los 6 a los 15 años y tienes que ser el amigo por el resto de la vida. Pero si tu hijo ya tiene 15 años y tú vas allá a regañarlo delante de todos los amigos, él se va a traumatizar y va a decir, no me vengas acá a decir nada delante de mis amigos. Entonces ya no lo vas a poder corregir. Asimismo, pues el devoto al principio, entonces se le dice, ¿quieres hacer un servicio, por favor? Ven a ayudar con las ollas, puedes traer una donación para el templo, canta el santo nombre, ven, participa, escucha. Pero ya más adelante el devoto tiene que tomar responsabilidad y decir, wow, yo he recibido tanta misericordia, tanto prasad, he recibido tanto de los sadhus, he recibido tanto darshan de la vida, que ¿cómo voy a reciprocar esto? No me puedo toda la vida quedarme en una posición explotativa de la conciencia de Krishna, porque eso se llama Guru Bhogi. Estoy simplemente volviéndome un explotador de la misericordia de Bhagavan. Espera, yo te veo. Ellos no ansían ser felices mediante la elevación a los planetas celestiales, la liberación o la unidad con Brahman, la refulgencia suprema. Sus mentes no se sienten atraídas por estos beneficios. Lo único que les interesa es ofrecer servicio al Señor. Tatarapicha vishesena gatin ambin anichataha bhaktir hrita manaha pranam prematan kurute yanam.
Bhakti, a través de su potencia intrínseca y de los diferentes procesos del servicio devocional, tal como escuchar, toma pleno dominio de la mente y los sentidos de aquel practicante que se ha liberado por el anhelo de Mukti. Vivana Chakravarti Thakur señala que entre los tres tipos de deseos egoístas, el disfrute mundano, el disfrute de los planetas celestiales, la liberación impersonal, el deseo por obtener la liberación o moksha es el principal obstáculo que impide el acceso al reino del Bhakti. Por lo tanto, cuando el deseo de moksha es erradicado del corazón, por medio del proceso de escuchar y cantar el santo nombre, todos los sentidos del practicante son controlados gradualmente por el poder del Bhakti. ¿Por qué? Porque yo puedo tener deseos materiales y practicar Bhakti. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo puedo hacer? Pero si yo quiero volverme uno con Dios, ¿cómo voy a desarrollar al mismo tiempo el sentimiento de servir a Dios? No es posible, es como el agua y el aceite, son dos vías distintas. Por eso los Vaishnavas van por un lado y los impersonalistas van por el otro, se acabó. Y desde el origen de la creación están peleando filosóficamente y al día de la fecha siguen todavía debatiendo filosóficamente y no se unen. Por lo tanto, de estos diferentes tipos de deseos Bhukti, Mukti, Siddhi, entonces el deseo de moksha, la liberación, es el principal obstáculo que impide el acceso al reino del Bhakti. Y como se explica en los obstáculos no hablados en el sendero del Bhakti, pues uno tiene que tener cuidado porque a veces el archienemigo del impersonalismo se nos mete en la casa del Bhakti. Entonces, en el nombre de la trascendencia, te vuelves impersonal con tus hermanos espirituales, con tus hermanas espirituales, niegas tus emociones, niegas tu humanidad, tienes una práctica fría y seca de la conciencia de Krishna. Y ahí, ¿cómo vas a desarrollar una emoción espiritual? No va a ser posible. Entonces, tienes que tener cuidado, porque en el nombre del Bhakti y de volverte trascendental, puedes pasar por encima tu humanidad, tus sentimientos, tus anhelos, tus ideales, tus ilusiones, y eso se acerca más a la corriente impersonalista que a la corriente personalista. Por lo tanto, cuando el deseo de moksha es erradicado del corazón, por medio de escuchar y cantar, todos los sentidos son controlados gradualmente por el poder del Bhakti. Rishikena, Rishikesha se vaya. Por servir al Señor Supremo, Rishikesh, automáticamente Él te va a dar la inteligencia para poder controlar tus sentidos, para poder controlar tu mente. Tata cha tritiye tair darshani yava vyavair udhara vilasa hasheksitam vama shuktai hritatmano hrita pranamam cha bhaktir anichato megatim ambim prayunktem. En el tercer canto del Bhagavatam, el Señor dice que aquellos que están encantados con la belleza y la gracia de su forma, espontáneamente desarrollan una apatía por el Brahma Swayuya o la liberación impersonal, es decir, el deseo de fundirse con Brahman. Entonces hay diferentes conversaciones dentro del Srimad Bhagavatam, unas más importantes que otras, y esta conversación es muy importante, donde están todos los tattvas, todo el Siddhanta, y en la conversación entre Kapiladev y su madre, ¿sí? Kapiladev de Bhuti Samvat. Y en esa conversación entonces el señor Kapiladev ilumina sobre la ciencia del servicio devocional a su querida madre de Bhuti. Y allí el señor Kapiladev le explica a su madre: al ver mi encantadora, sonriente y atractiva forma, y escuchar sobre mis cualidades supramundanas, el devoto pierde prácticamente la noción de todo lo demás. Sus sentidos se liberan de toda ocupación y queda absorto en los sentimientos del servicio devocional. De este modo, y aún sin desearlo, alcanza la liberación sin necesidad de ningún esfuerzo adicional. Es decir, la liberación
¿sí? El desapego, el conocimiento, vienen como un subproducto de el bhav, de experimentar un sentimiento por el Señor. Sri Narada Muni, antes de alcanzar la perfección espiritual, alcanzar el siddhi y la perfección, entonces, pues, en su vida previa era un hijo de una sirvienta, Putradasi, pero por la buena fortuna, esta sirvienta estaba en un lugar donde los sadhus fueron a pasar Chaturmasya, la estación lluviosa, y allí él tuvo la oportunidad de servirlos, y además de eso, pues él era un niño pequeño y los sadhus se encariñaron con él, entonces le decían, hey, lávame esta ropita, o mira, come estos prasadam, o ten este dulce de la deidad, y entonces pues ellos se sintieron felices con él, y gracias a eso entonces ellos le impartieron conocimiento espiritual, y a través de ese conocimiento espiritual él desarrolló el deseo de servir, y gradualmente y naturalmente surgió en él el desapego del mundo material, pero pues su mamá estaba sola, no tenía esposo, no tenía otros hermanos, entonces él dijo, yo no puedo abandonar a mi madre, y los sábados cuando terminaron Chaturmasya dijeron, vamos, ve con nosotros, y le iniciaron, y entonces él dijo, pero yo tengo que pedir permiso a mi madre, y mi madre dijo, pero yo no te puedo dejar ir con ellos porque te vas a volver un sadhu, un renunciante, y yo no tengo quien me proteja. Pero por la voluntad de Vidacta, de la divina providencia, entonces una serpiente picó a la mamá de Narada Muni y ella desencarnó, y en ese momento él dijo, ya no tengo ningún apego más, no tengo más deberes que cumplir, entonces él se retiró al bosque y fue a un lugar muy sádvico, muy bondadoso, muy pacífico, y allí entonces recordó lo que le habían enseñado los sadhus, y a través del poder de los mantras que había recibido, él obtuvo el darshan del Señor Supremo. Pero el Señor Supremo le dijo, tienes que continuar practicando para acabar de purificar tu corazón, y en esta vida ya no me vas a volver a ver, pero en la siguiente vida vas a tener el poder de entregar Bhakti al mundo entero. Por eso Narada Muni tiene Bhakti Avesh, el poder de entregar Bhakti a los demás. Entonces uno podría preguntar, bueno, pero ¿y a qué estaba pegado a Narada Muni? Porque haya muerto su mamá, no tenía más apego, se fue al bosque a meditar. Entonces el señor Krishna dijo, tú estás apegado a Sattva Guna, la modalidad de la bondad. Entonces el que le gusta ir al prostíbulo, el que le gusta ir al casino, está en Tama Guna, la modalidad de la ignorancia. El que le gusta estar en el ruido de la ciudad, Raya Guna, en la modalidad de la pasión. El que gusta irse al campo a meditar está pegado a Sattva Guna, la modalidad de la pasión, de la bondad, pero sigue siendo un apego que le impide todavía la trascendencia o establecerse en Nirguna, en el plano de no modalidades materiales. Y debido al apego de Narada Muni a Sattva Guna, a la bondad de la naturaleza, él no pudo trascender en ese momento. Y entonces después viene la pregunta, ¿y por qué entonces se le manifestó el Señor Supremo? El Señor Supremo dice simplemente para que ya no vuelvas, para que ya no haya la posibilidad de que caigas de tu práctica espiritual. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando tienes el darshan de Bhagavan, al ver su encantadora y sonriente y atractiva forma y escuchar sobre sus calidades, el devoto pierde prácticamente la noción de todo lo demás. Sus sentidos se liberan de toda otra ocupación y queda absorto en los sentimientos del servicio devocional. Y así, Narada Muni siguió practicando, purificó su corazón y en su siguiente vida se convirtió en el sabio entre los sabios, el Dios entre los dioses y el devoto empoderado para entregar amor por Dios a todas las entidades vivientes. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyana Shalakaya Chasuru Militanya Tasmai Sri Gurave Namaha.